Es una pequeña porción de tierra en medio de un lago, pero alberga a cientos de personas. A continuación te invitamos a conocer por qué tanta gente vive allí y cuál es el gran riesgo ambiental que se vive en la zona. Además, trataremos de entender el conflicto que podría haber derivado en la guerra más pequeña del mundo. En el oriente de África nos encontramos con la isla Migingo. Está ubicada en medio del lago Victoria, uno de los más emblemáticos del mundo. Es el segundo lago de agua dulce más grande de la Tierra y es una de las fuentes principales del río Nilo. Este lago es compartido por Tanzania, Uganda y Kenia. Estos últimos dos países se disputan la posesión de Migingo, como ya veremos. Se trata de un islote de 2.000 metros cuadrados, lo que equivale a unas 4 canchas de básquet. Es muy difícil precisar cuántas personas viven allí realmente. El censo realizado en 2009 registró 131 personas. Sin embargo, diversas fuentes aseguran que la población asciende a entre 400 y 500 personas, lo que la convertiría en uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Tal es la superpoblación que desde una vista aérea no vemos tierra, sino las chapas de las construcciones, que ocupan casi todo el terreno. Resulta más llamativo aún si vemos el contraste. Frente a Migingo nos encontramos con otras dos islas, llamadas Uzingo y Pyramid. Ambas son bastante más extensas, pero se encuentran deshabitadas. The island is that small area you can see with very many buildings, very many small buildings. And you can see from that far end, the other hill, it is basically an abandoned hill over there. ¿Por qué Migingo se encuentra repleta de personas y enfrente hay dos islas en las que no vive nadie? Algunos señalaron que la gente del lugar prefiere evitar esas dos islas porque tienen espíritus malignos. Sin embargo, también se marcó que por su geografía es más difícil hacer un puerto para que lleguen los barcos. Es que la pesca es la gran actividad económica de la zona, y lo que explica que tanta gente haya decidido mudarse a Migingo en pos de nuevas oportunidades. Actualmente existen en la isla 5 bares, una farmacia, una iglesia, una peluquería y 4 burdeles. También hay algunos hostales que ofrecen alojamiento a los arriesgados turistas. Yes, we made it finally here. I'm now at Oginga Island, which is the bigger one, where we had to report to show them that I'm just visiting the place, but you see on the back Migingo Island, the most crowded island on the planet. Está claro, no hay que esperar ningún tipo de lujo. Se cree que la isla comenzó a poblarse a principios de la década de 1990, con la llegada de 2 pescadores kenianos. Se trataba de una tierra virgen en la que había serpientes, pero poco a poco comenzaron a llegar más personas. Es que desde allí pueden pescar en el inmenso lago Victoria, lo que fue un enorme negocio, sobre todo en aquellos primeros años. Fueron tiempos dorados para la perca del Nilo. Es un pez que fue introducido de forma artificial en el lago en la década de 1960. Este animal se adaptó perfectamente al entorno, pero del mismo modo que sucedió con los castores en Tierra del Fuego, esto produjo consecuencias no deseadas para el ecosistema. Unas 200 especies nativas se extinguieron y otras 150 podrían hacerlo en el futuro. La perca del Nilo actuó como un enorme depredador y no tuvo límites para expandirse en el lago. Al principio esto produjo enormes ganancias para algunos. Por todo el lago se instalaron pescadores y empresas que trabajaban este pez, que alcanzaba enormes dimensiones. Podía llegar a los 2 metros de longitud y a los 200 kilos de peso. Poco a poco comenzó a exportarse a distintas partes del mundo y a dejar grandes márgenes de ganancias. Eso fue justamente lo que generó que tanta gente decidiera instalarse en Migingo. Sin embargo, hubo una sobreexplotación del recurso. Los ejemplares de 200 kilos dejaron de existir y pasaron a ser de solo 5.
Las fábricas comenzaron a procesar menos pescados y las ganancias y el trabajo también se redujeron. Para colmo, la perca del Nilo es uno de los peces que posee menor valor nutricional. Actualmente, el lago vive un proceso de eutrofización. Se trata de la abundancia de nutrientes, lo que genera una cantidad desmedida de algas y una reducción del oxígeno. Todo el lago registra una peor situación para el desarrollo de la actividad pesquera. Si no se toman acciones en la actualidad, la situación será cada vez peor y habrá cada vez menos diversidad en el lago. De vuelta con el foco en Migingo, el crecimiento de la isla y las posibilidades económicas no pasaron desapercibidas para las autoridades de Kenia y Uganda. Es que la isla se encuentra muy cerca de la frontera entre ambos países, y los límites en el lago no son muy precisos. Si bien se cree que primero se instalaron kenianos, luego también llegaron ugandeses. A mediados de la década del 2000, tropas de Uganda tomaron el control de la isla, lo que hizo escalar el conflicto. Entre 2008 y 2009 se elevó la tensión y se involucraron autoridades de ambas naciones. Se resolvió crear una comisión conjunta que determine a quién pertenece el islote. Para ello, se recurrió a mapas de la década de 1920, cuando Kenia y Uganda eran colonias británicas. Por el momento, la comisión no emitió ninguna resolución y no se llegó a un acuerdo definitivo. Sin embargo, a los pobladores que provienen de ambos países poco les importa esta situación. Sisi tujui mwenye hii mulima, tumekuja kutafuta. Tumetoka kwetu kuja kutafuta hapa hela. Kama unashoka, unatoka unaenda mwingine anaingia anatafuta. Lakini kwa dada wetu, wa ndugu wetu wengine wa Kenya, wanapenda perepere ama maneno za kuongea kuchanganya watu. Si continúa la sobreexplotación y no se trabaja en mejorar el ecosistema, los peces serán cada vez más pequeños y habrá menos vida en el lago. ¿De qué manera podrían mejorarse las condiciones de vida en Migingo? ¿Es posible que continúe la actividad pesquera sin dañar el medio ambiente? Déjanos tu comentario más abajo. Te invitamos a que nos sigas en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter, en donde subimos otros materiales extra. También te proponemos que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que hagamos más y mejores videos. Además, tendrás acceso a contenidos exclusivos.